Ya, pues vamos a revisar las noticias internacionales. Está con nosotros doña Mariana Schmidt. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿cómo estás, José Luis? La verdad es que vamos a comenzar con Argentina por una imagen bastante particular que ya ha generado polémica en medio de la gran polémica también por el escándalo vacunatorio VIP. Ha hecho su primera aparición pública la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco de la apertura de la sesión legislativa. A su ingreso al Congreso, la exmandataria apareció sin mascarilla, ya que decidió llevarla en la mano y así saludar a quienes le gritaban a lo lejos. Para vacunar, entonces. Ella es precisamente una de las autoridades que figura en la lista de las 70 personas vacunadas con la fórmula rusa Sputnik V. La aclaración del gobierno fue que pertenece al personal estratégico. Al interior de este edificio, durante la sesión, Cristina se mantuvo sin mascarilla. De hecho, un diputado opositor le reclamó que debía ponérsela como parte del protocolo sanitario para evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, hizo oídos sordos a ese reclamo. Luego, el presidente Alberto Fernández abrió la sesión ante un recinto semivacío. El resto lo siguió de manera virtual. Fernández dijo que el país seguía viviendo circunstancias excepcionales. Recordó que solo 10 días después de su primer discurso ante el Congreso, la OMS había decretado la pandemia. Después hizo un repaso de cómo el coronavirus golpeó al país trasandino, afirmando que la nación estaba endeudada y con un sistema de salud quebrado. Luego volvió a criticar a quienes dijeron que la vacuna Sputnik V era un veneno y ahora esas mismas personas son las que se están manifestando que las dosis han sido insuficientes. Reclamo que hizo un día después que miles de personas salieron a protestar por el escándalo vacunatorio VIP que terminó con la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Es el malestar ciudadano por los personeros políticos kirchneristas, empresarios, periodistas, sindicalistas y hasta sus familiares que fueron inoculados sin ser parte de este grupo prioritario. Durante la protesta, una de las imágenes que generó más impacto fue el de varias bolsas negras que fueron colocadas en la vereda de la Casa Rosada, cada uno además con el nombre de algunos dirigentes políticos y sociales. Justamente eso. Escuchemos parte del reclamo de la gente. Han empezado a vacunar a los amigos del poder y eso no corresponde, es como robarle la vida a una persona. Indignación porque nosotros estamos esperando la vacuna. Mi esposo estuvo 6 meses encerrado, perdió la voz. Sí, que hayan vacunado a gente que no corresponde, por edad, por cercanía del poder, no me sorprende porque es propio de esta gente. Este presidente no está capacitado para agarrar en Argentina, hace cuenta que es un barco sin capitán. Hace 46 años que están. Y de Argentina viajamos a los Estados Unidos. ¿Me extrañaban? No es mi expresión, sino la del expresidente Donald Trump, que reapareció públicamente tras dejar la Casa Blanca. Participó de esta manera en el evento anual de los conservadores que se realizó en Orlando, Florida. En el encuentro no solo bromeó con esta frase que les decía si lo extrañaban o no, sino además deslizó la posibilidad de ser candidato presidencial en las elecciones del 2024. Insistió en que fue víctima de fraude en noviembre pasado. Negó que vaya a formar un nuevo partido político, afirmando que va a luchar para fortalecer el Partido Republicano. Escuchemos atentamente parte de estas declaraciones. Hola, CPAC. ¿Me extrañaron? Me extrañaron. Quiero que sepan que continuaré peleando de su lado. Haremos lo que hemos hecho desde el inicio cuando ganamos. Nosotros tenemos el Partido Republicano y será unido más fuerte que nunca. No crearé ningún otro partido. ¿Quién sabe? Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez. Claro, por tercera vez. Ahí está la frasecita. Claro, porque en el fondo se da por ganador en la que perdió. Ahora, es bien interesante esto, que él haya dicho en definitiva que no va a formar un partido, porque resulta que Donald Trump tiene mucha fuerza en los sectores conservadores y eso podría dividir al Partido Republicano de una forma prácticamente inédita en la historia de los Estados Unidos, con 3 fuerzas políticas. Uno no tendría que hacer ficción para pensar cuál sería la fuerza eventual de un partido de Trump. Ultraderecha. Pero no deja de ser, digamos. Exacto. No deja de ser un tema bastante inédito. Bueno, pero va aclarando y sin duda
él en estos 4 años va a ser un actor político relevante. Relevante, con un partido republicano totalmente fracturado tras el asalto, sobre todo los seguidores de Donald Trump, al Capitolio. Además, el hecho de que los republicanos perdieron la Casa Blanca, ¿verdad?, con la llegada de Joe Biden, y también perdieron la mayoría en el Congreso. Todo esto es parte de un escenario donde además se dio el gusto de hablar muy mal del actual presidente. Dijo que Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna. Dijo que al demócrata lo llaman antiempleo, antifamilias, antifrontera y anticiencia. Y esta tarde Joe Biden va a conversar virtualmente con su homólogo mexicano sobre vacuna, migración, seguridad y cambio climático, que son precisamente los temas que preocupan y están en la agenda en ambas naciones. ¿Vamos con otro terremoto político? Increíble. En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado a 3 años de cárcel, culpable de delitos de corrupción y tráfico de influencias. Se había convertido en el primer exmandatario en décadas en sentarse en el banquillo de los acusados y ahora pesa su sentencia por el intento de soborno de un juez en uno de los varios casos de su complicada situación judicial. Según el tribunal, dijo literalmente en una conversación telefónica con su abogado: lo haré ascender. Se refería al juez Gilbert Assiebert, magistrado del Tribunal Supremo, quien estaba en el denominado caso Bettencourt, un escándalo familiar que lo salpicó, aunque terminó sobreseído. El ofrecimiento era para acceder a un puesto de prestigio en Mónaco. Según la Fiscalía, Sarkozy, su abogado y el juez hicieron este pacto de corrupción en el 2014 para poder obtener beneficios. Sarkozy buscaba recuperar sus agendas incautadas. El expresidente evitó la prisión, va a poder cumplir la sentencia en su domicilio y con medida de seguimiento electrónico, así que creemos que va a usar un brazalete. Claro. Antes de él, solo Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París, pero debido a sus problemas de salud nunca compareció ante la corte, y eso es la gran diferencia que marca con Sarkozy. La llevó pelada Jacques Chirac. Exactamente. Como se dice. Estados Unidos comenzará a aplicar la tercera vacuna fabricada en su propio país. Se trata de la Johnson & Johnson, que solo se coloca una dosis para que el inoculante actúe contra el coronavirus y además no necesita mantenerse congelada. Lo anterior luego que el panel de asesores del Centro para el Control de Prevención y Enfermedades votó en forma unánime para poder recomendarla a los mayores de 18 años. Esta vacuna tuvo una eficacia, José Luis, del 85% en la protección contra los casos graves de enfermedad en los últimos ensayos y no hubo muertes ni hospitalizaciones un mes después que los participantes recibieran la vacuna. Un suministro inicial va a ser limitado, van a tener 4 millones de dosis esta semana, 20 millones se calcula para fines de marzo. En realidad es espectacular, una dosis. Bueno, y Chile tiene contrato con Johnson & Johnson. Exacto, no se congela. Bueno, vamos a ver también cuándo nos empieza a caer el goteo para acá. Sí, ha tenido harto goteo Chile. Estamos liderando a nivel mundial. Pero Johnson & Johnson con una dosis es un acelerador que tú le pones al proceso de una manera impresionante. Claro, de hecho, ahora Chile sigue liderando el país continental en porcentaje de vacunas respecto a su población. Estamos por más del 17%, superando por lo menos en 3 puntos a los Estados Unidos. Ha hablado el epidemiólogo Anthony Fauci, adelantó que Estados Unidos va a comenzar a vacunar a adolescentes en septiembre y a menores de 12 años a principios de 2022. Sabemos que los niños aún no tienen vacunas, así que eso es tremendamente relevante. ¿Cuánto han vacunado en Estados Unidos? 75 millones de personas. Y como si fuera poco, porque también es positivo, los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V han solicitado el registro del fármaco Sputnik Light para su aplicación en una sola dosis, también por la efectividad. El director del Gamaleya explicó que la seguridad de esta vacuna de una sola dosis está demostrada, pero su eficacia para su uso entre los mayores aún debe ser estudiada. En su opinión, Sputnik Light servirá para reducir la mortalidad en situaciones en las que es imposible inocular las 2 dosis necesarias para reforzar esa inmunidad. Las autoridades moscovitas informaron la víspera del inicio de la tercera fase de pruebas clínicas de este fármaco. ¿Cuándo saldría al mundo? En marzo. Hay una demanda tremenda por la Sputnik y que exista la posibilidad de esta Sputnik Light
Solo una dosis abarca más personas, más población. Y uno se imaginará que tiene menos calorías virales. Claro, Sputnik no es que Light, tenga menos me llama la calorías. atención el nombre. Qué divertido. Miren lo siguiente, la cadena de televisión CBS ha difundido un adelanto de la esperada entrevista que realizó Oprah Winfrey al príncipe Harry junto a su esposa Meghan Markle, quien aparece embarazada, tiene varios meses ya. En el avance se puede escuchar incluso a Oprah aclarando que no hay ningún tema que no puedan tocar, es decir, que a ella no le pusieron ningún tipo de restricción a sus preguntas. El príncipe Harry manifiesta lo aliviado que se encuentra al estar junto a su esposa, ya que recordó cómo su mamá, la princesa Diana, debió pasar prácticamente sola el proceso de embarazo. La entrevista de 90 minutos, que se podrá ver el próximo 7 de marzo, molestó al Palacio de Buckingham. De hecho, habría actuado como el factor determinante para la comunicación oficial que se conoció la semana pasada, en la que los duques de Sussex renunciaron por completo a sus deberes como miembros de la familia real británica. Revisemos las declaraciones que hacen en este avance. You know, for me, I'm just really relieved and happy to be sitting here talking to you with my wife by my side. Because I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself, or because it has been unbelievably tough for the two of us, but at least we had each other. Were you silent or were you silenced? I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits. Almost unsurvivable sounds like there was a breaking point. My biggest concern was history repeating itself. You've said some pretty shocking things here. Wait, hold up, wait a minute. Oh, va a estar buenísima. Se habla de todo. Claro, y que Oprah Winfrey además es una entrevistadora eximia, debe ser la mujer más creíble en los Estados Unidos, y junto cercana. con Michelle Obama. Exacto. Bueno, y ya siguen las novedades con la realeza, porque la verdad hay una gran preocupación por el estado de salud del abuelo del príncipe Harry. Hablamos del duque de Edimburgo, quien a sus 99 años fue trasladado esta mañana al Hospital Eduardo VII al Centro Médico San Bartolomeo. El esposo de la reina Isabel II durante 2 semanas ha estado recibiendo tratamiento y cuidados de la infección que lo aquejaba, y ahora se le sometería a una serie de pruebas clínicas para detectar una posible afección cardíaca preexistente. Ojo, este año cumple 100 años. La prometida turca al periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul el 2018, llamó a sancionar al príncipe heredero de Arabia Saudita, acusado por un informe estadounidense de haber validado el asesinato. Según Estados Unidos, Mohammed bin Salman aprobó y posiblemente ordenó el crimen. Recordemos que el príncipe siempre ha negado cualquier implicación. De hecho, impulsó el juicio contra los miembros del operativo y 5 fueron condenados a muerte, aunque luego se conmutó la pena por cárcel. Ahora se sabe que ellos usaron aviones de la monarquía para llevar a cabo este operativo. El informe de la CIA basa su conclusión en llamadas interceptadas al príncipe unos días antes y en las llamadas del equipo de asesinos a uno de los colaboradores del príncipe tras el crimen. Khashoggi fue asesinado, descuartizado dentro del consulado saudí en Estambul. El presidente Biden anunció durante su campaña que si ganaba iba a desclasificar el informe, algo que Trump se había negado a hacer. Ahora se conocen los resultados.